Pero vamos a ver que conecte. ¿El sonido está bien como he hablado yo? Sí. Sí. El sol brillará de una manera como nunca lo ha hecho en este dulce país, que ha estado bañándose en su sangre desde su nacimiento. Buenas noches. El día de ayer tuvimos el honor de compartir junto con un grupo de líderes estudiantiles del nivel medio, Oscar, Víctor, Aura y Alex Agüí. Estos espacios sirven para reivindicar y rescatar la necesaria memoria de nuestros pueblos desde nuestras propias historias. La organización estudiantil de nivel medio tuvo y debe tener un espacio en la historia y en la memoria colectiva, porque ha sido el semillero de jóvenes visionarios, luchadores, que han peleado y que han luchado contra la desigualdad social con convicción y por compromiso. Por eso el día de hoy nos enorgullecemos en contar con la presencia de Carmen María Caballeros y Julio García Dávila, sobrina de Aníbal Leonel Caballeros Ramírez y hermano de Robin Mayro García Dávila, dos grandes líderes y seres humanos cuyas vidas fueron sesgadas por las fuerzas militares que han estado al servicio de los sectores más oscurantistas, represivos y explotadores del país, que sabemos que es la clase empresarial, que están aglutinadas en sus diferentes cámaras. En este espacio queremos conocer al individuo y al ser humano que también había detrás de Robin y de Aníbal Leonel. Así que buenas noches, Carmen María. Buenas noches, mucho gusto y buenas noches también, don Julio. Pues para mí es muy grato estar hoy aquí con ustedes y agradezco pues estos espacios que se están abriendo. Para mí es un orgullo hablar de mi tío, hablar de todo lo que se hizo. Pues, ¿qué puedo hablar de él? Solo una conferencia ahorita. Muy lindas y, por ejemplo, cuando a mí me dicen, ¿estás capaz de poder hablar de tu tío? Sí, me siento muy capaz, me siento muy honrada y me siento muy orgullosa de hacerlo porque a pesar de mi edad, traigo un legado muy bonito y eso se comparte. Hablando de mi tío, pues comenzamos, ¿verdad? Él nace un 27 de septiembre de 1955, fue el segundo hijo de mis abuelos, Óscar Augusto Caballero Rivera y Carmen Posadas Ramírez de Caballeros. Sus hermanos, Óscar Caballeros, mi padre, y Maynor Caballeros, mi tío. Una familia pues muy unida, muy contenta, muy trabajadora, los tres estudiosos de casa. Ellos su primaria pues la hicieron en la escuela en la escuela de Perú y en la escuela de la Castañeda Paguini en zona 12. Su secundaria fue en el Instituto Experimental Simón Bolívar, en donde mi tío ahí sí que aprendió muchísimas cosas. Todo esto fue en la 1 de julio también y su magisterio lo hizo en el Instituto Rafael Akechi, tan glorioso y tan querido para él, Rafael Akechi. Gracias, Carmen. Buenas noches, Julio. Muchas gracias por la invitación. Ya en varias ocasiones con varios integrantes, sobre todo jóvenes, muy destacados, trabajadores y emprendedores de la universidad. Hemos comentado varias veces cosas e historias de Robin y pues yo tengo un resumen aquí de la hoja de vida de Robin. Si ustedes creen, lo puedo leer, me dicen. ¿Lo digo? Claro, por favor, cuéntenos. Bueno, Robin Mayro García Dávila fue conocido como Robin García. Nació en Tiquizate-Escuintla el 14 de diciembre de 1956. Sus padres, Leopoldo García y Delia Elisa Dávila. Fue el menor de 9 hermanos: Catalina, Arnulfo, Leonardo, Candelaria, Rosario, Isabel, Julio, José Alberto, Robin Mayro García Dávila. Fue el menor de 9 hermanos: Catalina, Arnulfo, Leonardo, Candelaria, Rosario, Isabel. Estudió el primer grado de primaria en la Escuela Nacional de Tecungumán de Tiquizate. Estudió sus estudios de la Escuela
de la primaria en la Escuela Nacional Elena Guerra de Sandoval, en la zona 7 de la ciudad capital, donde recibió el diploma de sexto grado de primaria en octubre de 1969. La educación básica
Bueno, pedimos disculpas por los fallos que el internet está teniendo. Carmen, ¿me escucha? Sí, Perdón. yo sí. Tuvimos que hacer algunos ajustes con el problema de internet. Mil disculpas si se cayó la señal y por donde usted estaba hablando, disculpe. Pues podemos retomar la conversación de por allí. Pero yo creo que ya había terminado, le tocaba a Julio. Sí, pero es que Julio se le cayó la señal. Ah, ok. Uh-huh. Bueno, pues como les contaba, que para mí es algo maravilloso poder hablar de mi tío. Lo que me cuenta, pues antes de hacer este conversatorio, para ponerlos a ustedes en contexto, pues por mi edad, yo no tuve el gusto de conocerlo en vida, pero tengo la certeza de que puedo verlo ahora en revistas, puedo ver en periódicos, puedo escuchar audios de todo lo que él vivía y principalmente de primera palabra de mi padre y de mi tío Minor. Estuvimos conversando pues con mi tío Minor previo a este conversatorio sobre él. Me estuvo contando muchísimas anécdotas que yo ni me las esperaba ni me las imaginaba, otras pues que ya las sabía de voz de mi padre Oscar. Y pues lo que ellos me cuentan es que mi tío era una persona muy inquieta, al igual que mi papá. Se llevaba un año, así que hacían cosas con mi abuelo, donde mi tío empezaba a hacer cosas por su pueblo, por sus vecinos. Me cuentan de que, por ejemplo, una señora de la colonia pues había eh, perdido a su esposo y dejó muchos hijos. Entonces, entre mi papá, mi tío Leonel y mi abuelito, lo que decidieron fue pues hacer una colecta entre toda la colonia y poderlo ayudar para que la señora pudiera tener dinero y así hacer el velorio de su esposo. También me contaban, después de esta anécdota, que 3 años después, pues un señor también de la colonia, pues falleció y ellos volvieron a tocar las puertas para poder recolectar dinero y poder ayudar también a la esposa y a los niños para el terremoto. Hoy me lo contó mi tío precisamente de que, como recordaremos, pues mucha gente no estaba en sus casas, mucha gente salió de sus casas, estaba viviendo en albergues o estaba viviendo en terrenos baldíos. Y mi tío Leonel lo que hizo fue organizar a las personas y hacer patrullas, porque sabemos que los amantes de lo ajeno querían hacer de las suyas y pues él para evitar eso, pues lo que hizo fue con las personas adultas, hijos mayores o los mismos padres de familia, se organizaban en patrullas y les iban a dar vuelta pues a todas las casas para evitar de que los ladrones entraran a las casas y pues evitar que se robaran algo y ellos en la pena, ¿verdad? Entonces, anécdotas como esta o como otras que les puedo contar, por ejemplo, ellos eran los tres, mi tío Minor, mi papá y mi tío Leonel, eran les gustaba mucho el deporte. Entonces, mi papá se le ocurrió de que había un campo, pero no estaba el arco, no había ni marcador, no había nada. Y para que ellos pues pudieran jugar, pues empezaron también, hicieron colectas, no había tablero, no había aro. Entonces con mi abuelito les llevó la inquietud de que ellos también querían jugar básquetbol. Entonces se idearon ya ponerle poner la cancha en buenas condiciones, poner el aro, poner la net, todo lo que necesitaban para poder jugar básquetbol y hicieron su primer equipo que se llamaba Estrellas Juveniles. Mi abuelita los ayudaba con sus uniformes, ellos formaron grupos, pues mi papá los ayudaba también a formar los grupos con mi tío Minor jugaba, mi tío Leonel también muy emocionado jugaba. Y cuentan pues que mi abuelito era como el entrenador de los equipos y pues habían campeonatos y todo esto para que la colonia pues tuviera más actividad de personas sanas, que los chicos fueran sanos, que no estuvieran metidos en pandillas ni nada. Y era el fin también de mi tío. Entonces a él lo que le gustaba era hacer cosas por
por la sociedad. A él le molestaba ver las injusticias, ver lo que pasaba con la gente indígena, ver lo que pasaba tanto en la capital como en el interior, ¿verdad? Entonces son muchas, muchas anécdotas que me cuenta mi tío y como les digo, a mi corta edad, para mí es muy emocionante poder hablar de mi tío Leonel, todo lo que hizo porque se trae en la sangre. Yo también tengo anécdotas personales de lo que a mí me había tocado vivir. A mí tampoco me gustan las injusticias, entonces son muchas cosas que uno a la larga pues va viendo y dice, wow, o sea, sí lo traigo en la sangre y eso me llena de mucho orgullo y de mucha emoción. Él fue un niño, me cuentan, ¿verdad? Que fue un niño súper, súper activo, muy inteligente. La verdad es que tengo solo cosas muy bonitas que hablar de mi tío y pues me cuenta mi tío Minor que él lo ayudaba a hacer sus cosas del instituto. Le contaba muchas cosas a mi tío Minor en secreto o entre hermanos, porque mi papá pues iba a trabajar y era el mayor y pues no estaba en la casa, pero en cambio mi tío pues sí se estuvo mucho en la casa. Y también otra anécdota que les puedo contar que me contó mi tío es de que para Navidad ellos se ponían muchos chicos adentro de la casa y agarraban un listón enorme o un lazo y ponían decoraciones para poder decorar toda la cuadra. Como les repito, ellos vivían en la 1 de julio y fueron muy, muy reconocidos, la familia de mis abuelitos y de mi papá, de mi tío. Precisamente por eso, porque hacían muchas actividades, pero todo fue por iniciativa también de mi tío Leonel, por iniciativa de mi abuelo, de mi papá. Y pues cuando llegaba la Navidad, ellos recolectaban dinero, recolectaban suéteres o recolectaban juguetes, todo lo que ellos podían tener para poder hacer la celebración de las fiestas navideñas mejor para aquellas personas que no tenían o que no iban a tener una Navidad. Me cuenta mi tío Minor que a mi tío Leonel se le partía el corazón cuando él el 25 salía a jugar con lo que le trajo Santa y lamentablemente muchos niños no pudieron recibir pero ni un solo carrito. Entonces eso a mi tío lo movió mucho y él lo que quería era pues agradar en esas fiestas, principalmente pues el 25 de diciembre lo hacían ellos, según lo que me cuentan. Hacían estas festividades y pues habían juegos que se inventaban como saltar en, ¿cómo se llaman? Los sacos. O sea, hacían competencias, también de que el huevo con la cuchara. Fueron muchas, muchas cosas que ellos se inventaban, que ellos lo que querían era pues hacerles pasar a muchos vecinos de escasos recursos una Navidad mejor. Y creo que lo lograron por lo que me cuentan. A mí se me pone todavía la piel chinita porque yo me transporto a esa época. Como les repito, yo no estaba en esa época, pero me transporto con cómo me lo cuenta mi tío Minor y me da mucho orgullo saber quién es mi tío Leonel, Aníbal Leonel Caballeros, porque hizo mucho, mucho por su colonia, mucho por las personas indígenas. Él empezó con este tema de querer hacer algo, algún cambio o algo, porque mi abuelo le hablaba sobre la Revolución de Octubre. Me cuenta mi tío Minor que se sentaban a comer y pues él principiaba, mi abuelo, a hablar con mi papá, que era el mayor, y le preguntaba, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te fue en tus tareas? ¿Todo bien? Ok. Y pasaba con mi tío Leonel, ¿cómo te fue en la escuela? Platicaban, luego se pasaba con mi tío Minor. Y al terminar, dice que mi abuelito les terminaba hablando pues de todos estos temas de la Revolución de Octubre y algunos otros temas y pues a mi tío Leonel eso le llamó la atención, le gustó y mi papá y mi tío lo que querían era salir, ir y jugar y no le interesaba ese tema a ellos, pero a mi tío Leonel sí. Entonces mi abuelo le contaba qué era lo que pasaba. Y pues mi tío empezó a agarrar como esas ganas de hacer algo, esas ganas de hacer un cambio, las ganas de que los estudiantes fueran
dignos en sus salones de estudio, tener sus escritorios, los indígenas que fueran escuchados, que hubiese paz, que hubiese armonía, aceptación. Entonces, vino mi tío y empezó con esas ideas en la cabeza, y un día él llegó a estudiar a la Simón Bolívar y me comentan de que no había ninguna asociación de estudiantes, no había ni el presidente ni vicepresidente. Entonces él fue a dirección y pidió, y le dijeron, claro, somos una escuela nueva, porque era un instituto nuevo, una escuela nueva, y le dijeron, claro, ¿por qué no darte la oportunidad? Y entonces él empezó por grado y empezaron a organizarse, ¿verdad? Para, como les repito, es para el bien estudiantil, es para el bien de todos, que ellos pudieran hacer algo, algún cambio, y así fue como él empezó. Y todos empezaron a unir, les empezó a gustar esta idea del cambio, ¿verdad? Entonces, mi tío comenzó a organizar a sus grupos, tuvo su asociación de estudiantes y luego llegó a ser uno de los dirigentes del SEM, que es la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media. Él fue uno de los principales de esta organización, y pues ya cuando él estaba en todo este movimiento, mi abuelo le seguía contando las cosas, pero él no se quedaba con lo que oía. Él quería ver más allá, él quería verlo con sus propios ojos, y lo que hacía era irse a los departamentos, porque él no solo quería ver lo que pasaba aquí en la capital, él quería irse, se iba a Sololá, se iba a todos estos departamentos para ver qué era lo que pasaba con su gente. Y me cuentan la anécdota que en Sololá ya se había quedado sin dinero y él le dejó una carta. ¿Cómo se enteraron que él se fue? Porque él le dejó una carta a mi tío Minor, diciéndole que cuando mi abuelito llegara, terminara de almorzar, le diera la carta y que él la leyera. Y en efecto decía que él se había ido. Entonces, cuando mi tío estaba en Sololá, él se queda sin dinero y ya no tenía ni cómo regresarse. Igual él no quería regresar, él quería seguir investigando sobre la población, sobre todo lo que a él le llamaba la atención, y se fue directamente a una iglesia. Y el párroco de la iglesia, ¿verdad?, le decía que pues, ¿qué hacía él tan joven, sin vivienda y sin nada? Entonces, el padre le ayudó mucho, pero llamó a mis abuelos, y mis abuelos tomaron el carro y se fueron, o fue camioneta, yo creo, en ese entonces, ¿verdad? Entonces se fueron a traerlo, y mi tío por un instante los vio y él ya no quería regresarse, entonces se escapó por la ventana de la iglesia para poder continuar con todo esto de su investigación, ¿verdad? Entonces él lamentablemente pues perdió varios años en el instituto, pues precisamente por toda esta investigación que él estaba haciendo de campo, y pasaron muchos años en lo que él estaba haciendo su investigación, pero me llama también la atención porque me comentaba mi tío que él, aparte de verlo aquí en el país, él se fue a otros países. Entonces él viajó a El Salvador, a Honduras, Nicaragua, Costa Rica, para ver los movimientos estudiantiles también en esos países. Pero me llama la atención que en Costa Rica, me comenta mi tío Minor, no había movimiento, no había una organización de estudiantes, ¿no? Entonces él quería ir a ver a Costa Rica cuál era la clave para que Costa Rica no tuviera este movimiento estudiantil. Y fue por mucho tiempo a investigar, a investigar y a investigar. Él quería ver la diferencia de un país a otro, y pues prácticamente él encontró respuestas, me imagino, él encontró cómo hacer las cosas. En El Salvador dejó muchas amistades, en El Salvador dejó muchas personas que tenían su misma ideología. Él estuvo en San Salvador, en El Salvador estuvo en San Salvador y en Suchitoto, perdón si no lo pronuncio bien, pero primera vez que lo escuchaba. En Honduras estuvo en San Pedro Sula y Tegucigalpa. En Nicaragua estuvo en Managua y en León. Y en Costa Rica, ya que fue a hacer esta investigación, estuvo en San José, Costa Rica y Punta Arena.
Él fue a hacer sus investigaciones, él salió del país y él hizo lo que él tenía que hacer, ver cómo podía cambiar a su país, a ayudar a los estudiantes. Y pues él en el Akeche, él fue ya cuando estudió ya su carrera de profesional, ¿verdad? La realizó en el Akeche. Entonces en el Akeche solicitó pupitres que se destruyeron con el terremoto y fue después de su muerte fue que dieron estos pupitres. Pues yo aquí me he concentrado en dar un poquito o sea, de todo lo que ha vivido mi tío, y pues yo sé que ahí en este tiempo fue también que conoció a Robin, que sería también interesante escuchar de las palabras de su hermano, cómo fue que la semblanza de Robin de pequeño. Muchas gracias, Carmen María. También igual pedir una disculpa porque en algún momento se fue la señal y Carmen María, muchísimas gracias por mantenernos allí con la transmisión que se había caído. Y de verdad creemos que a lo largo, digamos, hay una parte de la historia que se vive, que es la que Julio nos va a compartir. Hay una parte de la historia que es la memoria que nos queda, que es la que debemos reconstruir y que debemos dar a conocer, que es en el caso de suyo, Carmen María, que no tuvo la oportunidad de conocer a Aníbal Leonel, pero que encuentra a través de toda la historia que le cuentan, encuentra el legado que él deja, ¿verdad? Eran dos jóvenes con una enorme convicción, con un enorme compromiso, que en algún momento hay una coincidencia de la opción preferencial por los pobres, que incluso viene con el tema de la religión católica, de la teología de la liberación, de los movimientos sociales de esa época, y es bien importante el poder reconstruir y el poder mantener esto, ¿verdad? Conocer esta parte de la humanidad de la persona, que no era alguien que un día llegó y se hizo revolucionario, sino que son personas que han tenido una convicción, un humanismo, y que han cambiado a través de sus propias lógicas, a través del arte, del deporte, a través de la organización, ¿verdad? Así que le vamos a dejar un tiempo a Julio para que nos pueda platicar. Muchísimas gracias también por la paciencia, Julio, porque es que habían... Disculpas. Mil disculpas, no había señal, aquí se fue la señal, tenemos bastante capacidad porque mi señora da clases en la universidad y tenemos que mantener bien cargada el internet, pero esta vez nos falló enormemente, no funcionaba. Quiero terminar de leerles rápidamente la hoja de vida de Robin para que cuando vamos a ir comentando posteriormente se va a tratar ya vamos a tratar de qué se está hablando. Entonces dice que él terminó la educación secundaria en la Escuela de Comercio. En 1977 ingresó a la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Robin fue un deportista extraordinario. Fundó un equipo de fútbol que, ante la ausencia de canchas deportivas, jugaba en los espacios libres de los cerritos que forman las ruinas de Caminal-Juyú, zona 7. Posteriormente jugó con su equipo en la Liga Patronato Antialcohólico de la colonia Betania. Y después del terremoto en 1976, al utilizar el gobierno las canchas deportivas para establecer asentamientos para los damnificados, logró inscribir su equipo en la Liga La Divina Providencia, que juzgaba en los campos de la Roosevelt, donde ahora ahí estudian los de derecho, los de médicos, medicina. Jugó en los campeonatos interescolares de educación media. También jugó básquetbol y ping pong en la colonia Caminal-Juyú, su barrio en la zona 7, con el impulso al deporte. Trató de reorientar a compañeros y amigos que iniciaban el alcoholismo y algunas drogas que ya aparecían en esa época. Fue acólito en la iglesia de San Vicente de Paúl, en la zona 7. Siendo aún niño, apoyó las actividades y programas de ayuda social
emprendidos por el padre Gómez, que dirigía esa iglesia. También practicó el escultismo durante muchos años, fue lobato y posteriormente scout. Practicó las actividades al aire libre, acampar, la investigación de la fauna, los recursos naturales y la agricultura, y promocionó que la juventud practicara el escultismo. Amó la naturaleza de todas sus expresiones. Sus amigos y compañeros lo apreciaban con admiración y cuando hablaba era escuchado con atención. Era un romántico auténtico, estaba enamorado de la vida. Su pasión fue Guatemala. Escribió alrededor de 100 poemas de profundo amor a Guatemala y a la vida. Durante el tiempo que estudió en la Escuela de Comercio se perfiló como un gran dirigente, donde con otros miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de Comercio libró fuertes batallas reivindicadoras para los compañeros y para los catedráticos. Participó con la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de Comercio en la edición del periódico Pueblo y Estudiante, donde el enfoque era el logro reivindicaciones a favor de estudiantes, maestros y del pueblo desposeído de Guatemala, por el que recibió amenazas de muerte por parte del grupo paramilitares del gobierno del militar Shell Eugenio Lauber. Eso lo denunció en un poema. Y lo vamos a leerlo posteriormente. Recibió diploma de reconocimiento de la Asociación de Estudiantes de Comercio por su actividad deportiva en 1976. Recibió reconocimiento de la Academia de Mecanografía de Caminal Juyú por haber ganado el primer lugar de poesía en 1973. Postmortem recibió reconocimiento de la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado, ODHA. También recibió la Orden Aníbal Leonel Caballeros en el Instituto Rafael Akeche en octubre del 2007. El primer Seminario Nacional de Estudiantes de Agronomía llevado a cabo el 28 de abril al 13 de mayo de 1978 en la Universidad de San Carlos llevó el nombre de Robin García. El Salón de Actos del Instituto Rafael Akeche fue bautizado por los nombres de Robin García y Aníbal Leonel Caballeros. El aula número 11 de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos fue nombrada Robin García. La Asociación de Estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala fue nombrada Robin García. Desde el año 1978 existe en la USAC, en la Universidad de San Carlos, una organización estudiantil llamada FERG, Frente Estudiantil Revolucionario Robin García, que ha enfocado su lucha por el pueblo humilde de Guatemala. Robin García fue secuestrado, torturado y ejecutado extrajudicialmente por agentes del gobierno de Shell Eugenio Lauber y el gobierno como el Mico Sandoval, Mario Sandoval Alarcón, a través de su ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz. Entonces, eso es, digamos, la hoja de vida, porque si hacemos el currículum es muy amplio, pero realmente lo poco que logré escuchar que Carmen María dijo de Aníbal Leonel, pues es muy parecida a la vida de Robin también. Nosotros nacimos en Tiquizate, en una finca bananera. Mi papá era administrador de una bomba que controlaba el agua para las bananeras. Mi papá no estudió, nunca estudió. Hay una historia de cuando era pequeño, cuando entró a primer grado de primaria, los castigos que hacían los maestros ahí era encerrar a los niños en un salón oscuro, y había habían esqueletos, había una esqueleta, y entonces eso asustaba a los niños. A él parece que molestaba mucho, lo encerraron ahí, y él, en lugar de ponerse a llorar como lloraban todos, rompió todo lo que había ahí de los esqueletos, el esqueleto que tenía, y lo expulsaron, y desde entonces no estudió. Entonces fue un autodidacta, él aprendió a escribir, y era una persona que se dedicó
a leer como nunca ninguno de nosotros lo hemos hecho, a pesar de haber estudiado primaria, secundaria, la universidad, ser licenciado, maestría y estudiarle el doctorado. Nunca hemos estudiado los niveles que él estudió, y los enfoques que él siempre dio fueron la vida hacia adelante, el pensamiento de los demás, y que nosotros estudiáramos, era el sueño de él, pues. Entonces, de esa manera nosotros aparecimos, pues, logramos todos en la familia, estudiamos porque él nos puso a estudiar. Finalmente, pues, lo logramos, y fue por medio de esto que Robin estudió el primero de primaria en Tiquizate, pero nosotros vimos, pues, el pensamiento de mi papá, de los movimientos revolucionarios que hubo de 1944 hasta el 54, en los cambios que hubo, y él nos explicaba. Aún cuando yo era pequeñito, yo me recuerdo perfectamente todo el pensamiento que mi papá le dio al movimiento revolucionario que hubo en esa época. Y a pesar de eso, y lograr venirnos a la capital y tratar de hacer lo que todos los que van a la universidad llegan a hacerlo, y van con el pensamiento de graduarse y vivir lo mejor posible, y pensar lograr el desarrollo social para uno mismo y para su familia. Pero eso no tiene nada de malo. Pero realmente, cuando vimos a Robin, nosotros, la forma de pensar de él y la forma de creer, él nos hizo realmente, nos superó a todos nosotros en la parte, el pensamiento político que debe un ser humano tener. Pensar qué ocurre en el resto de Guatemala cuando yo sí estoy estudiando y sí estoy teniendo logros en los estudios que he logrado, que he tenido, y que pude trabajar y desarrollar en el trabajo los años que tenía, pues. Y no tiene malo, pues podemos, los estudiantes deberíamos seguir pensando en eso, pero no debemos olvidar los pensamientos. Por ejemplo, lo que Aníbal Leonel Caballero, de que Robin dijeron, seguir pensando en el resto de Guatemala. No solo somos nosotros, es el resto del país. ¿Qué piensa en Guatemala cuando en ese momento había el 50% o el 60% de la población no sabía leer y escribir? ¿Qué pensábamos nosotros y qué pensaban los demás estudiantes cuando en esa época más del 50% de la población no sabía leer y escribir? ¿Qué parte de vida, en qué forma la vida lograba vivir la gente? Entonces, la lucha de él es parte fundamental de los pensamientos de él. Y fue una persona de muy poca edad, porque él, a pesar de como tener el pensamiento que iba a vivir muy poco, tenía muchísimo trabajo que cumplir mientras él lograba avanzar. Y podíamos ver que la parte deportiva, y era un buen deportista, él era un extraordinario futbolista, era un extraordinario integrante de los demás movimientos de deporte que hubo. Cuando se incorporó con los Scouts, también el desarrollo en la misma iglesia, a pesar de la actividad que la iglesia hace, el desarrollo social que se lograba en toda esa región, las actividades sociales que se desarrollaban de acuerdo a los acontecimientos que pasaban en Guatemala, la necesidad que tenía la gente y las diversas actividades que tenían que hacer. Siendo un niño, ellos salían con los demás scouts y de casa en casa iban tratando de conseguir recursos para darlo, y no importaba que fuera dinero, eran medicina, podía ser comida, pero tratar de hacer algo a toda la gente que estaba teniendo los diferentes eventos que hubo, en los cuales hubo daños, como está ocurriendo, por ejemplo, ahorita, aquí en Guatemala. Yo fui al Paraninfo, donde están recibiendo comida para la gente. Nosotros fuimos, lo poquito que podemos, fuimos a hacerlo. Pero imagínense ustedes en esa época, siendo niños,
ellos se preocupaban en hacer esos desarrollos. En fin, así fue la vida. Él iba siendo jovencito, estudiaba en la escuela de comercio y él daba clases en la zona 19, una colonia que está aquí cerca, después de la zona 7, y daba clases en la noche para aprender a leer y escribir a la gente adulta que llegaba en las noches. Y de esa manera, pues, muchísimas actividades que uno dice, bueno, ¿cómo le cabía el tiempo de hacer todo lo que él hacía, verdad? Increíble. Pues le voy a dar más tiempo para no ocuparme solo yo. Adelante, sigamos adelante con Carmen María. Gracias. Es que hay mucho que hablar, Julio. pero mejor sí, le damos espacio para que hagamos lo demás. No, sí, hay demasiado, y aparte son demasiadas coincidencias. Son la misma generación. Todas muy agradables entre Robin y Aníbal, deportistas, artistas, dirigentes, y de algún modo buscaban satisfacer la necesidad inmediata, ¿verdad? Carmen María contaba, y bueno, tenemos esto de Aníbal, de haber conseguido escritorios para los estudiantes, el bienestar también de los catedráticos, que no era solo porque nosotros somos los estudiantes, entonces vamos a hablar con nosotros, sino que también era entender cómo el contexto, ¿verdad? Era esta visión, ¿verdad? De un pueblo organizado que haga valer su poder, fortaleciendo su lucha, porque era entender desde la misma lógica de cada uno de ellos, ¿verdad? También la coincidencia en el tema espiritual, digamos, o el tema religioso, de haber coincidido también en esto, ¿verdad? Pero haber entendido que la religión permitía, o que la religión les permitió conocer esta visión y dejarlo, como decíamos al inicio, la opción preferencial por el pobre, ¿verdad? En el caso de la relación propia, Carmen María, usted, bueno, obviamente, insisto, no lo pudo vivir, pero ¿alguna otra anécdota que nos quiera agregar en relación a lo que su hermano significaba para su familia, para sus propios hermanos? La verdad es que por lo que me cuenta ahora mi tío Minor, como les digo, pues ya lamentablemente mi papi falleció. Entonces, lo único que me ha alimentado ahora de este tema, porque ya uno con las generaciones va cambiando, ha sido mi tío Minor. Y pues parte de lo que les platicaba ha sido una de las anécdotas más bonitas que me pudieron contar de la vida de mi tío. La verdad es que me siento muy, muy honrada de llevar el Caballeros, el escuchar esa historia de lucha, esa historia de querer cambiar el país, como usted lo decía, no solo los estudiantes, sino que también los maestros, y después encontrar a una pareja de fórmula, como le decimos ahora actualmente, que ha sido Robin para mi tío, pues hicieron muchas cosas juntos. Y una de las anécdotas que me cuenta hoy mi tío es precisamente que con Robin pues hicieron un desfile de trajes típicos, no sé si usted lo recuerda, Julio, pero me comentan, ¿verdad?, que hicieron este desfile. ¿Y qué era lo que querían ellos con este fin? Pues exaltar la belleza, exaltar que cada región tiene su traje típico y que es muy respetable y muy admirable también. Entonces, eso a nosotros también nos llena de mucha satisfacción, el saber de que tenemos unas raíces muy ricas en cultura, muy ricas en historia, y ellos lo quisieron exaltar en este desfile. No sé si usted lo recuerda, Julio. Sí, yo me recuerdo perfectamente, claro que sí, sí. Esa fue una época, yo todavía era jovencito, pues yo tenía 8 años mayores que Robin, yo ya estudiaba en la universidad. Y nosotros, con el pensamiento que nos decía mi papá desde el principio, y la forma de pensar, y él leía los libros, y en la noche, cuando estábamos reunidos todos, nos contaba las historias de los libros. Entonces nos dábamos cuenta que precisamente todos esos eventos
igualmente como pues su tío se lo dijo, pues nosotros lo vimos. Fueron experiencias en las que nosotros hasta donde pudimos participar. Yo en la época de mis compañeros de la Escuela de Comercio, yo era ¿qué decirle? Era un revolucionario, decían todos, porque el pensamiento no era a favor del gobierno que estaba ahí, pero ser revolucionario de lo que yo fui a la par de que fueron Aníbal Leonel Caballeros o Robin, son de verdad, nos quedamos cortos. El pensamiento muy chiquito de lo gigantesco del trabajo que ellos pensaban, pues si el pensamiento, por ejemplo, de los trabajos que hacían, por ejemplo, en CEM, que es la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media, que fue uno de los logros principales en los cuales Robin trabajó también. Entonces, cuando se creó esa CEM, Robin era parte de los principales que dirigieron esa Coordinadora de Estudiantes de Educación Media. En ese momento, Aníbal era vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de la Queche, de la Queche, Rafael Akeche. Entonces, dentro de las tareas fundamentales que ellos manejaron, era dentro de las cosas, y yo me enteré de eso muchos años después, cuando yo regresé del exilio, yo me tuve que ir del 80 hasta el 91 a Costa Rica, y mis hermanos también tuvieron que irse y ellos ya nunca regresaron. Pero el pensamiento que hemos venido dándonos cuenta, ahora que conozco los que eran los principales compañeros de Robin, y me imagino que también fueron de Aníbal Leonel, entonces seguro. Entonces, el pensamiento principal que tenían era desmilitarizar el país. El país estaba totalmente militarizado, porque en esa época ¿cómo se llama? El presidente era un militar, los ministros eran militares, el ministro de Educación era un coronel, el ministro de Salud era un coronel, los ingenieros eran coroneles, totalmente militarizado el país. Uno de los objetivos de fondo principal que tenían la muchachada en ese momento, y eran ellos, no era todavía la EU, eran los de CEM los que estaban haciendo ese gran movimiento, era desmilitarizar el país. Lógicamente, un trabajo que hasta la fecha, pero por lo menos los mandaron a los cuarteles, ¿cómo se llama? Donde encierran a los militares, por lo menos. Ahora hay civiles donde aparecieron un montón de políticos civiles que tuvieron la oportunidad de hacer algo bueno para Guatemala, y lo que han hecho es enriquecerse ellos mismos. Han hecho exactamente lo que los militares hacían, con la diferencia que ellos asesinaban pues 250,000 personas, las mataron como matar cualquier cosa. Digamos que eso pues es un logro, ellos no pueden hacer eso, no pueden hacerlo porque internacionalmente están controlados para no hacer eso, pero es el resultado de cuánta gente trabajó a un costo de 250,000 personas. Nosotros hablamos de Aníbal, de Robin y otros compañeros que logramos verlos muertos, ¿verdad? Pero muchísima gente, hay 45,000 personas que nunca fueron aparecidas. Entonces, esos eran los logros de fondo que tenían la muchachada en ese momento. Y todo el mundo, en esa época, hasta los medios de comunicación, lo primero que nos decían, mire, es que andan en cosas políticas y se meten en babosadas, decían, y entonces después se lamentan porque son políticos. Pero el que nos lo decía era un político. El que nos decía son políticos o se meten a asuntos políticos. Pero él era un político, aunque era un militar, pero era político. Y todos los demás eran políticos y militares al mismo tiempo. Entonces, esa era
lucha, pero si nos ponemos a pensar esa clase de lucha que ellos tenían en la mente, eso no es cualquier cosa, pues eso no es algo que ha costado, pues, ¿qué? Un costo, 250,000 seres humanos, valiosos, brillantes, que fuera Guatemala con esa gente trabajando en este momento, ¿verdad? Así que háblanos ahí, Carmen, Carmen María, si no me quedo yo. No, no. No, sí, la verdad es que es muy bonito escuchar sus vivencias también, porque para mí me enriquecen muchísimo. Como le decía el compañero de fórmula de mi tío, en ese momento pues fue Robin. Robin también una persona muy, muy destacada con todo lo que él hizo, ¿verdad? Pero lamentablemente apagaron su voz de lucha, la voz donde ellos querían también de que todos fueran escuchados. Y no sé si también tienen alguna pregunta para nosotros. O continuamos aquí. Algunos comentarios un recuerdo de Ivonne Ramírez Valenzuela que dice: yo recuerdo cuando éramos niños, Oscar, Leonel Maynor, mi hermana y yo jugábamos dentro de la tienda que tenía tía Carmen en zona 12. Entonces, es este tipo de cuestiones las que se quiere también como resaltar un poco, ¿verdad? La parte humana de seres humanos que fueron demasiado humanos, ¿verdad? Que dentro de su enorme capacidad de amar al ser humano, de amar al prójimo, dieron su propia vida también, ¿verdad? Como decía Julio, ¿qué sería el país con...? O sea, porque uno escucha y diría... personas que desde niños traen ese espíritu de desprendimiento, de darle al prójimo, no deberían de haber sufrido desafortunadamente por gobiernos militares que siempre han resguardado los intereses económicos de las familias poderosas, que han permitido poner a cualquier títere de presidente, a cualquier inepto como Jimmy Morales, a Giamatei, que los ponen porque ahí pueden estar y no pasa nada. Pero es importante rescatar la memoria, primero desde el ser humano, segundo desde la organización primaria, y cuando digo la organización primaria me refiero a esas organizaciones de nivel medio, la CEM, que tenía un enorme alcance, y luego este tipo de recuerdos, ¿verdad? Como el de Ivonne, también Tere Cuellar Ramírez, dice que le enorgullece y nos alegra mucho el que se genere este tipo de sentimientos. Jessica Caballeros, y hay algunos otros saludos. Así que bueno, iba a leer algún fragmento, Julio también va a leer algunos fragmentos de algunos poemas de Robin. Yo quisiera leer uno, que dice: a lo mejor nos obligan a dejar la vida por haber editado un periódico con tanta verdad. En fin, la muerte es tan fuerte que no me da pena morir por haber usado las palabras y las letras para lo que se hicieron, para decir la verdad sin tanto adorno. Entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? Era muy interesante, o es muy importante rescatar el legado de tantas personas que fueron desaparecidas en esta época de represión, y que se quedan en algunas figuras que igual, insisto, estamos sumamente agradecidos con Carmen María, con Julio, con su tío Maynor también por el tiempo, por el espacio que nos han brindado. Algunas cuestiones bibliográficas que recolecté de Juan José Hurtado Páez, y también el agradecimiento a Vanessa por haber sido el contacto en algunas con ustedes. En referencia al proceso desafortunado, cuando Robin y cuando Leonel son capturados, saliendo de organizar un homenaje a otros estudiantes, en cuanto a esa referencia de esa situación, Julio, ¿de qué nos puede comentar sobre ese momento
emocional y social, porque después, bueno, vienen las manifestaciones y las marchas para el entierro, con una movilización de una cantidad impresionante de estudiantes. Pues ellos fueron secuestrados el 28 de julio de 1977. Nosotros, el hecho que él no llegara a la casa al día siguiente fue comenzar lo primero, ir a la policía, ir al ejército, ir a las organizaciones del gobierno, que podíamos encontrarlo, pues, si estaba detenido o algo así, pero en ninguno apareció, ¿no? Entonces, la preocupación fue mucho más dura porque nosotros jamás estábamos esperando que ocurriera algo así. Nos impactó de tal manera porque mis papás estaban en Tiquizate, porque nosotros teníamos una casa todavía en Tiquizate y mi papá y mi mamá se iban los fines, una semana se iban para allá, entonces ellos no estaban en la casa. Y entonces mis hermanos y yo y una de mis hermanas, que se llama Rosario, pues comenzamos a movernos con todos los movimientos organizacionales que habían y que bien organizados estaban en esa época. Pues fue lo primero que se comenzó a hacer, porque cuando nos dimos cuenta que no estaba preso en ningún lado, era porque estaba capturado, pues. Entonces, las capturas significaba tortura y significaba pena de muerte, porque los militares a los que capturaban, torturaban, hablaran o no hablaran, de todas maneras los asesinaban. Entonces, y posteriormente, además, los desaparecían, que era peor todavía. Entonces, todo el movimiento, nosotros, pues, como al segundo día apareció muerto Aníbal Lionel. Entonces, doble impacto para nosotros, porque uno de lo primero, yo también estudié en la Escuela de Comercio. Entonces, lo primero que hice fue buscar la Escuela de Comercio con la Asociación de Estudiantes de Comercio, a ver qué habían, qué podíamos hacer. Ya en ese momento los patojos estaban pero bien organizados y haciendo ya manifestaciones, preparándose para la manifestación, la primera que iban a hacer. Se logró comenzar a hacer el lunes. Eso fue jueves. Fue jueves, viernes, sábado, hasta el lunes apareció la primera manifestación, pero fue escandalosa que hubo. Y nosotros, lógicamente, cuando pasaron ya 3, 4 días y no aparecía, y ya había aparecido muerto Aníbal Lionel, entonces era mucho más preocupante para nosotros, ¿verdad? Y el trabajo que hizo la muchacha, pues fue impresionante. Pues, eternamente en la vida jamás le daré cómo agradecerle a los muchachos todo el esfuerzo que hicieron. Y era toda la secundaria y se incorporó la AEU, entonces el problema se volvió grande y Robin no aparecía. Pues nosotros trajimos a mi papá y a mi mamá de Tiquizate y pues fue un impacto en la familia, pues era una cosa que mi mamá entera no podía dejar de llorar días enteros, desgastada completamente. Y mi papá, que era un emprendedor, él no lloraba, pero estaba analizando ahí con nosotros a ver qué podíamos hacer. Sin embargo, los movimientos comenzaron fuertes y nada se lograba. Más bien comenzaron a atacar a los muchachos, a los estudiantes. Y mi papá escribió un telegrama a Shell Lauder, pidiéndole pues que perdonara la vida, que respetara la vida de Robin y que pues que nos queríamos una comunicación con él y que nos ayudara a respetar la vida de Robin, porque sabíamos que el gobierno lo tenía. Por supuesto, los términos en esa época era un correo, un telégrafo, era lo que se mandaba. Y pues nos contestaron que el día jueves
nos iba a recibir el ministro de Gobernación, que era ¿cómo es? Donaldo Álvarez Ruiz. Y nosotros fuimos, fue mi papá, fue los 3 varones que estábamos nosotros y una de mis hermanas también, 2 de mis hermanas, ahí entramos y nos atendieron y antes de entrar nos dijeron, mire, son 20 minutos, es el máximo que pueden estar adentro, no deben excederse. Pues nos revisaron que no lleváramos armas nosotros, ¿verdad? Sí, que éramos como ellos. Y pues ahí Donaldo nos dijo, miren, yo no sé, ustedes no han hecho ninguna denuncia, nos dijo. Los periódicos todos los días publicaban páginas completas ahí de todo, donde se hablaba de que apareciera Robin. Y él dijo que nosotros no habíamos hecho ninguna denuncia, entonces que él iba a hacer una denuncia de oficio en ese momento, pero que él no sabía, él no estaba detenido, dijo, no está en ninguno de los medios de detención, no está. Ya averiguamos, no está en la policía, no está en el ejército, no está en ninguna entidad y queden seguros que no está aquí. Pero como ustedes no han hecho la denuncia, yo voy a poner una denuncia de oficio, dijo, para que a partir de ahora... y entonces nos mandó con el jefe de la policía en esa época, del jefe de la policía judicial que había en esa época, que eran los peores que habían, ¿verdad? Y llegamos y yo soy el coronel Palacios, creo que era el apellido, y nos dijo, yo soy un militar así de carrera, no soy un matón y que no sé qué, y no sabemos nada de Robin, no hay ninguna referencia de él tenemos. Explíquenos aquí quién es la novia, quiénes son sus amigos más cercanos, quiénes son con los compañeros sociales con los que él trabaja, mándeme toda la información. Quería que le dijéramos de una vez que mandaran a matar a los demás de una vez, ¿verdad? Entonces fue nosotros nos quedamos, bueno, le dijimos nombre, dirección y pequeños detalles que se podían dar, lo demás no sabíamos nada nosotros. Entonces, eso fue el miércoles, el jueves apareció, fue con la entrevista que nos hicieron y el viernes apareció, el jueves apareció Robin muerto al día siguiente que estuvimos con ellos el miércoles, el jueves apareció Robin antes de Escuintla, y ver a mis papás ahí. Yo esa mañana todavía fui a las escuelas de secundaria, la Patojada ahí que estudiaban maestría, maestros y de educación media. Y estaban detenidos de las clases, los patojos estaban haciendo poemas para dedicarles a Robin, y que estaba detenido y que estaba yo ahí, que entonces toda la gente apoyando, pero impresionante el trabajo que la Patojada hizo. Y nosotros impactados, pero pues yo traté de regresar a la oficina donde trabajaba y ahí ni entré porque una persona salió y me dijo, mira, dice que apareció un cadáver allá por Escuintla, así, jala para allá. Me fui para allá, allá estaba mi papá, estaba mi mamá, estaban mis hermanos y mis hermanas y era un llanto total y impresionante, y mi papá me dijo, venite, vamos a verlo. Y con solo verlo uno imaginaba la persona, era la figura, era identificable que él era, pero era irreconocible de los terribles golpes y desapariciones que le habían hecho físicamente en la cara, en el cuerpo, una mano la tenía casi colgando, terrible las torturas que le hicieron. Y yo todavía le dije a mi papá, le dije, tal vez no es él, le digo yo, tal vez no es él. Entonces, aquí en la oreja nosotros tenemos un moñitito así, un piquito que los varones lo tuvimos, y aquí me dice mi papá, mira, aquí está, mira, sí, era insoportable, de verdad, impacto todo eso que causó en la familia, terrible, como algo que no se le desea a nadie, ¿verdad? Que pueda ocurrir, impactante. Pero en fin, eso fue, y
pues ya lo trasladaron y él, para poderlo tenerlo en la noche, fue tener que ingresarlo en una caja de metal sellada porque ya él tenía, dentro de los 8 días, tenía 7 días de muerto. O sea que en el curso de un día lo torturaron, lo secuestraron y lo asesinaron y lo desaparecieron. Y entonces, o sea, los mataron igual, junto con Aníbal Lionel, y a él, pues al segundo día, él lo tiraron, y mientras que a Robin lo desaparecieron. Entonces, ni siquiera la ropa que él tenía era lo que le pusieron, cualquier cosa, ¿verdad? ¿Sí? Y para que no se viera probablemente la tierra donde estaba enterrado o algo así. Entonces, eso fue el impacto, ¿verdad? Entonces ya se llevó a la vela que iba a tener y eran mundos de gente llegaban, pues, y el entierro llegaron 70,000 personas al cementerio, ¿verdad? Fue de verdad impactante, ¿verdad? Sí, terrible, terrible. Esos, el pensamiento y la forma de creer, dice uno, bueno, los militares son entes y sobrevivientes del más inferior que existen en los seres vivos, abajo de los niveles de los animales. Los militares son gente, no son seres humanos, son gente que definitivamente, esa clase de gente va a desaparecer, debe desaparecer, es increíble. Yo recuerdo hace unos días el periodista, hay un periodista que publicó, habla que los militares tarde o temprano van a aparecer los que hicieron los crímenes y los deben justificar, dice ahí, deben de condenarlos de alguna manera, esta u otras generaciones de ellos mismos debe desaparecer. Son, de verdad, los militares no son seres humanos, son un nivel muy inferior. Sigamos, sigamos platicando. Gracias, Julio. También, bueno, habíamos hablado un poco antes de el tocar estos temas, porque al final son temas sensibles, emocionales, que no son fáciles de recordar. Bueno, así que igual, ¿verdad? Muchísimas gracias también a ustedes dos de nuevo, porque no es tan sencillo, eso ¿verdad? Nosotros aprendimos a vivir con el dolor. El dolor, el daño que nos hicieron, es un impacto así profundo, imposible de no sentirlo. O sea, aprendimos a vivir con el dolor. Exacto, exacto. Así que bueno, también, bueno, hay algunos comentarios coincidentes, ¿verdad? Con la responsabilidad militar, la responsabilidad estatal, insisto, la responsabilidad que el empresariado tiene, que es el que menos aparece, pero que es el que dirige. Así que bueno, Carmen María, también habíamos hablado algún audio que nos quería compartir y alguna imagen que íbamos a compartir. Bueno, pues principalmente también es contarles un poquito de cómo fue la captura, como yo la escuché. Prácticamente ellos una semana antes, mi tío pues dice que estaban preparando una manta con mi tío Minor en su cuarto, en donde conmemoraban el 2º aniversario de la masacre de los estudiantes del Salvador. Y precisamente pues fueron a esta reunión y se especula que fue allí cuando ellos ya se retiraron de esa reunión en donde estaba mi tío Aníbal Leonel Caballeros y Robin García, estaban esperando la camioneta y fue ahí donde posiblemente fue la captura y el secuestro de ellos. Pero días antes me cuenta mi tío algo muy, muy bonito que a mí me deja
pues ahí sí que hasta la piel de gallina, porque él dice que caminaba afuera del cuarto de mi tío Minor y mi tío Minor le preguntaba que por qué estaba así, que pasara adelante. Se sentó a la orilla de la cama y le dijo a mi tío que él se encontraba nervioso porque a él lo iban a matar. Entonces mi tío le pregunta, ¿pero por qué a ti? ¿Por qué te tienen que matar? Y él, con estas palabras, le contestó, alguien tiene que morir para que no muera la esperanza. Entonces, escuchar esas palabras de mi tío, de verdad que a mí me ponen la piel de gallina, como lo repito, y él le decía que tenía que pasar esto, pero que si le llegaban a decir que él había muerto, que esperaran, porque esa era como la técnica que tenían en ese entonces para poder callar a los estudiantes y pues en esta oportunidad no fue así, fueron a llegar a la casa de mis abuelos y les indicaron, ¿verdad?, de que en efecto estaba mi tío, fue encontrado a los 3 días del secuestro, fue encontrado en las afueras de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Llegaron mis abuelos, llegó mi papá a reconocerlo y tenían contusiones en el tórax, destrucción de cuerpo, manos y pies, un golpe muy fuerte en el lado izquierdo de la cabeza y en la espalda también tenía muchas contusiones. Entonces fue de verdad algo impactante, fue un shock para toda la familia, como bien lo decía don Julio, es difícil porque sí callaron voces que tal vez hoy estarían, no sé, tal vez presidentes de nuestro país o haciendo mejores cosas por nuestro país, pero lamentablemente los callaron, ¿verdad? Mi tío pues fue velado en la funeraria de Las Flores y en la mañana pues lo llevaron al Instituto Rafael Akeche, en donde se le hicieron pues ahí sus homenajes, hubo un acto, tocó la banda, fue algo muy, muy memorable para todos los estudiantes, luego fue llevado al cementerio en donde también había muchos estudiantes, pero cuando mi tío muere, pues obviamente Robin no aparecía. Entonces quiero compartir con ustedes un audio que es, le decimos nosotros, una joya de la familia, me lo compartió mi tío Minor y espero puedan escucharlo, ¿verdad? Mi papá lo que le decía a mi tío Minor es que con una grabadora fuera a la televisión, se hablaban de ellos dos, que fuera a la radio para poder tener documentado toda esta información y pues así lo hizo mi tío. Entonces les voy a poner este audio para que lo escuchemos juntos. Estudiante recorrió hoy calles del centro y protestó frente al Palacio Nacional. Héctor Gaitán tiene esta información. Un estudiante se realizó esta mañana en la cual participaron todos los centros nacionales de seguir enseñanza en protesta por el asesinato del estudiante de secundaria y directivo estudiantil Leonel Caballeros. Como se informó el sábado pasado, en un predio de la zona 11 fue encontrado el cadáver del estudiante Caballeros con señales de torturas. Las organizaciones estudiantiles, al saber del hecho, se reunieron en sesión urgente para acordar la manifestación que recorrió sin autorización de la delegación departamental las principales calles del centro de la ciudad. En las pancartas que llevaban los estudiantes se señalaban en forma directa al ministro de Gobernación, licenciado Fernando Álvarez Ruiz, del secuestro de los estudiantes. A todos los estudiantes pedían la pronta libertad de otro estudiante que en el momento de su captura acompañara a Caballeros. Rey García es el nombre del joven estudiante que no aparece. La manifestación interrumpió el tráfico a lo largo de la novena calle. Al llegar a la sexta avenida hubo algunos colapsos de enfrentamiento con la policía, pero siguió su curso hasta la séptima avenida, donde dobló hacia el norte para desembocar en el Parque Central, el mitin frente al Palacio Nacional. Aquí escuchábamos, pues es un audio de un reportero en el cual nos estaba narrando que muchos estudiantes estaban protestando por la muerte de mi tío Aníbal Leonel Caballeros y por la desaparición de Robin García. Se escucha en este audio, si no lo pudieron apreciar bien, de verdad lo siento mucho, pero es los recursos que tenemos ahorita. Pero es un audio que me deja a mí, me puso la piel de gallina y me puse a llorar porque yo me transporté a esa época y dije, wow, o sea, todos los estudiantes estaban protestando por la muerte de mi tío y porque apareciera Robin. Entonces era algo, como comentaba también don Julio, las pancartas que se hacían para ellos,
fue un movimiento muy grande, muy fuerte que se hizo en ese momento, y pues se culpaba al gobierno, se culpaba a Guatemala. Y ya después, al pasar el tiempo, ya en el 2009, pues mi tío se tuvo que ir del país, mi tío Minor, mi papá siguió trabajando. Ahí sí que las secuelas que dejó todo esto, pues ellos se quedaron muy mal, muy traumados. Mis abuelos, pues obviamente un dolor muy fuerte, porque perder un hijo es algo muy fuerte. Y mi tío Minor, pues se va del país, se va a Costa Rica, luego piensa regresar, pero ve que la situación sigue igual o peor, entonces mejor se va a Estados Unidos y ahí queda también, así como nos contaba la historia de la familia de Julio. Pero en el 2009, les traigo a la memoria esta fecha. Mi tío, al estar en Estados Unidos, pues logró comunicarse con varias entidades nacionales e internacionales, porque queríamos eso, que el gobierno reconociera lo que había pasado con estos jóvenes estudiantes, ¿verdad? Y se logró el reconocimiento y la responsabilidad del gobierno de Guatemala y un perdón que se les hizo a las dos familias por la muerte de estos estudiantes. Fue algo espectacular, en donde yo ya tuve la oportunidad de estar, tuve la oportunidad también de dar unas palabras, de poder ver lo que se hizo en el Palacio, y ahí estaban las dos familias. Entonces yo creo que fue un hecho histórico, algo bonito que se logró. Y hay un link también que lo podríamos compartir para que ustedes entren a ese video y puedan también ver un poco de lo que fue, donde hablan las dos familias, donde se reconoce ese perdón y ese gran dolor que se le deja a las familias, ¿verdad? Que no es con nada se puede calmar, porque es un dolor del alma, es una pérdida muy grande para el país también, y que los jóvenes se unieron en su momento. Es cierto, es muy cierto. Yo recuerdo que Oscar Caballeros, Sí. al día siguiente, el periódico publicó, yo lo dejé por ahí escrito, y dice, está hablando Oscar Caballeros, literalmente está escrito ahí, dice, el pueblo sabe quiénes fueron los autores de este horrendo crimen. Son los mismos que han secuestrado y dado muerte a tantos estudiantes. Ya no se puede luchar contra la justicia en Guatemala. Y desgraciadamente la justicia en Guatemala creo que no es mucho lo que ha logrado mejorar. Sí. Yo creo que es el periódico al que usted se refiere. Sí, ese es el mismo periódico, sí. Es cierto. Es cierto. Exactamente. Aquí está. Sí, ese es al día siguiente de que él fue enterrado, ¿verdad? Porque sí, eso lo dijo en el cementerio. En el cementerio general fue el entierro. Sí, aquí está mi abuelita, está mi tío Minor en medio y mi papá, Oscar Haroldo Caballeros Ramírez. Exactamente. Ese es el mismo periódico. Ya vio, son tesoros que gracias a Dios, pues yo también puedo tener a la vista, y es como le digo a mi edad, y les comento a todos los que nos están sintonizando, de verdad, muchas gracias por conectarse. Con mis primas, pues es un legado que nos va a quedar para toda la eternidad, y creo que, como lo repetí muchas veces, es algo que se trae en la sangre, el no querer ver las injusticias, el ayudar cuando hay pobreza, el no hacernos de oídos sordos ante tanta necesidad que hay en nuestra Guatemala. Y antes de ver afuera de Guatemala, pues lo tenemos que hacer adentro. Eso es algo muy bonito. Exactamente. Robin afortunadamente dejó varios poemas escritos. Lamentablemente, la gran cantidad que había, nosotros cuando Robin desapareció, en la casa toda la familia comenzó a limpiar, a recoger todo lo que encontraba, y todo lo estaban quemando, porque lo primero que hacía el ejército era meterse a la casa, encerrar a toda la gente, registrar todo lo que hay adentro y si es posible llevarse presos al resto de la familia. Eso era, y desaparecerlos también. Pues desgraciadamente una persona tomó los poemas que estaban ya ordenados de Robin y los quemaron ahí entre la parte de todos los papeles que se fueron.
Yo cuando me di cuenta de esto comencé a buscar lo que había y estaban algunos cuadernos y todo. Entre los cuadernos yo comencé a encontrar los poemas y comencé a cortarlos por pedacito, lo que aparecía en la hoja atrás del periódico, de los mismos cuadernos. O entre las mismas clases, en una esquinita ahí había un poema. Y todo eso los fui cortando, y eso se les entregó a la Asociación de Estudiantes de Agronomía. Y ellos sacaron el primer poema, el poemario que sacaron cuando se hizo el primer, la primera vez que se reunió la organización de los estudiantes de agronomía, el estudio. Y pues ahí apareció el primer poemario de Robin. El segundo fue cuando pues el gobierno nos pidió perdón, y la tercera edición aparece cuando dieron el doctor honoris causa a Robin, los mismos estudiantes de la Asociación de Agronomía, de AEA, y hicieron esos poemas. Algunos poemas yo voy a tratar de irlos mencionando, porque de lo que estamos diciendo coinciden, ¿verdad? Por ejemplo, el pensamiento, ¿verdad? La coincidencia de Aníbal Leonel y Robin. Robin dejó son poemas tan chiquitos, pero con un contenido impresionante, de verdad. Por ejemplo, algunos no tienen nombre, sino los muchachos de agronomía, pues les pusieron un número. Y entonces ahora ya están identificados sin título, número tal, ¿no? Así. Entonces este es el número 3 y dice Robin: si querés ofender lo más profundo de mí, hacerle una mala mirada a cualquier indio o a gente humilde de mi pueblo. Impresionante. Además, dice, cuando dentro de los poemas habla de un escritor. El escritor es él. Lo que está diciendo es para él, ¿verdad? Dice escritor: el que comenzó a escribir a los pobres, tan solo por escribir, a quienes le parecía que lo merecían, queriendo también unirse a los revolucionarios. Cuando al fin lo logró, hubo una noche que no durmió. Dice, ese era él. Entonces, es un poema. Dice, también puso dice yo. ¿Quién soy? Soy como el ayudante de albañil que no pierde la esperanza de convertirse en albañil. Soy el que día con día aprende y entiende algo nuevo. Soy quien sabe que nunca dejará de aprender y comprender y que nunca estará completo. Por lo siguiente, soy útil, pero jamás indispensable, ¿verdad? Entonces, los movimientos revolucionarios también fue algo. Yo les mencionaba todo lo que Robin hacía, era impresionante. Supongo que a Aníbal lo mismo le pasaba, no le alcanzaba el tiempo por tantísimas actividades que ellos tenían que hacer, y además llegar al movimiento revolucionario, pues porque era la única forma de neutralizar a los militares, que eran los que estaban teniendo el gobierno desde 1954, cuando Estados Unidos invadió Guatemala. Entonces, ya los mismos gringos ya aceptaron y pidieron perdón ahí, que los perdone la abuela de ellos y ellos mismos, ¿verdad? Sí. Entonces, hay una que le llamó atrevernos a llamarnos revolucionarios, es atrevernos a empuñar un fusil, a organizar a las masas, a politizar y politizarnos, a leer y a escribir, a pensar y a discutir, a proponer y a sentir. Si lo hacemos, ya no será un atrevimiento, seremos revolucionarios. Muchas de las cosas que dice ahí se parecen un poco a los que mi papá nos decía cuando éramos pequeñitos nosotros. Entonces, o sea, hay que ver que eso viene desde el fondo, ¿verdad? De lo más profundo, ¿verdad? Entonces, sigamos hablando también para Carmen María, por favor. Es que hay mucho que hablar. No sé si tienen ahí
preguntas, comentarios que quieran leer también. Sí, bueno, justamente uno de los poemas que encontré de Robin, para solo leer dice: no puedes ser Jesús como te pintan en los libros, debías ser guerrillero. El Dios que predican es un instrumento más al servicio de los ricos y militares que maltratan y explotan a los pobres. Entonces creo que igual era un poco esta visión basada en un fundamento de la religión desde la teología de la liberación, y luego el contraste que siempre ha existido en la religión. Aquí Janet Jiménez dice que algunos de sus poemas son rescatados en poesía sobreviviente, y luego dice: para quien ya me olvidó de sus poemas más bellos. Así que bueno, también Era un romántico. Sí, Era un romántico profundo, de profundo amor, así. Y habla de sus amigas, de sus novias, o lo que quiso ser novias, o del país, ¿verdad? O sea, el amor a Guatemala, ¿no? Como parte de eso. Yo recuerdo cuando, o mejor le voy a decir de una vez lo que dijo el poema religioso que tiene, donde habla de Jesús. Yo recuerdo perfectamente, como que hubiera sido hoy mismo. Fue un padre de esa tendencia dentro de la misma religión. Él, ¿cómo llegó? Yo no lo sé, pero llegó con un montón de patojada. El día que se hizo la misa en la casa de nosotros, a los 8 días que mis papás o mis familias hicieron, porque yo no me ocupé de nada semejante, el padre, cuando habló de Robin, leyó lo que usted leyó. Y yo, antes de que él leyera eso, le había dicho a algunas personas: y miren, no le den el poemario, no vaya a leer lo que dice ahí de Jesús. Pues fue lo primero que leyó, me dijeron. Y cuando él hizo la misa, lo primero que leyó fue eso. Y dio una explicación. Y dijo: esto no es malo, dijo, es todo lo contrario. Este es un avance que no se puede lograr de la forma del pensamiento, porque él está hablando lo que realmente ocurre en la realidad de nuestro país, y lo dice claramente: el avance, el desarrollo de una persona que puede tener un pensamiento intelectual, puede ir pensando de esa manera sin ningún problema. No quedar en la mano de lo que la gente te enseña a decir, que hay que tenerle temor a Dios o miedo a Dios. Esas son mentiras para dominarte y engañarte. El pensamiento de las personas tiene que ser el pensamiento personal de cada persona. Todo el mundo tiene el derecho de seguir pensando hacia el desarrollo de sus mismos pensamientos, enfocados al desarrollo social o al crecimiento de los pensamientos de las personas. Eso fue un padre, eso no lo dije yo, y a mí me quedó tan grabado lo que el padre contestó, definitivamente. Entonces, yo en una ocasión escuché a algunos muchachos: ay, qué terrible, ¿verdad? Algunos poemas que tiene Roy. No, no son terribles, son reales y tienen su sentido. Y cada vez que, si lo puedo explicar, se lo explico a la gente. Gracias por habernoslo leído. Yo pensaba leerlo. Muchas gracias. Me adelanté al poema, pero Buenísimo que lo hayas preguntado. Pero sí, justamente también estos factores que mencionaban, el amor a la patria, pero no desde este nacionalismo ni patriotismo, sino el amor a la humanidad. Ahí leyendo algunas cosas también sobre Aníbal, decía que estaba cosiendo una bandera. Bueno, en un video dice que estaba cosiendo una bandera que era como sumamente grande, porque tenía un entrañable amor hacia su entorno, ¿verdad? Entonces, es como todo esto. Y también a mí me impresiona cómo dos muchachos casi adolescentes van a conmemorar
una masacre de estudiantes en otro país, sin internet, porque no había como esto de, bueno, ahora veo y sí, no habían los medios, cómo se iban enterando, y se iban enterando porque estaban inmersos en la realidad, ¿verdad? De esto, los viajes al altiplano, y toda esa relación, ¿cuál sienten ustedes como un legado? Aunque ya lo hemos mencionado, pero solo para formalizar la pregunta, ¿cuál es el legado que personalmente les deja Julio, a Robin y Leonel? ¿Cuál es el legado? Aunque se ha mencionado, pues, pero digo solo para formalizar la pregunta, en ustedes, ¿qué deja el legado de cada uno de su hermano y de su tío? Pues en mí deja un legado muy fuerte, un legado de amor, un legado de inspiración, un legado de hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Ahí, como él lo mencionaba, ¿verdad? Hasta que tengamos que morir, hacerlo. En mi parte personal, pues yo les digo desde un principio cuando estaba conversando con ustedes, yo lo traigo en la sangre. Yo también tuve muchas experiencias que, hablando con mi tío unos días atrás, creo que asenté cabeza y dije, wow, o sea, lo traigo en la sangre. Y qué bonito es el inspirar a más personas. Lo que a mí me encantaría y me gustaría es de que en Guatemala el nombre de ellos nunca muera, el nombre de ellos siempre esté vivo, siempre reconozcan y conozcan quiénes fueron ellos, que en las escuelas puedan leer la historia de cada uno de ellos, y ser también ellos inspirados por esa lucha, por esas ganas de hacer las cosas por su país y principalmente por los demás. Entonces, yo de verdad he hecho muchas cosas que ahora yo reconozco que se traen la sangre y me siento muy orgullosa de eso, y agradezco también a mi tío Minor que me compartiera muchas cosas, muchos detallitos que tal vez mis primas también han gozado de esa riqueza que él tiene. Yo tenía la riqueza por parte de mi papá. Lamentablemente, en el fallecimiento de él, pues me quedo solo con lo que él me cuenta, pero ahora, a raíz de esto, que les agradecemos a ustedes el espacio, y pude conocer más y me admiro más de todo lo que conocí de él. Entonces creo que nos deja eso, ¿verdad? Y agradecer también, y que esto sea también como muchas puertas que se vayan abriendo para poder conversar de esa historia de Guatemala, que no quede en el olvido y que nos haga a nosotros más conscientes de que podemos luchar por el prójimo. Hoy estamos viviendo algo muy, muy fuerte en algunas regiones del país, y creo que nos podemos unir como los guatemaltecos que somos, y eso me deja él, unirme a la lucha, unirme a tener cosas nuevas, a poder seguir mis sueños sin esperar nada a cambio, sin decirme no puedo. Claro que se puede, aunque uno tenga que morir, lo tiene que lograr. Gracias, Carmen, de verdad que palabras tan sentidas. Julio, nos quiere compartir algo también. Creo que tiene su micrófono apagado. Sí, está apagado. Ahí está. Bueno, dice un poema que dice el mañana. Dice, el mañana será un amanecer que aunque nubes grises de agua cubran el cielo y llueva demasiado, el sol brillará de una manera como nunca lo ha hecho en este dulce país, que ha estado bañándose en sangre desde su nacimiento. Y hay un poema que Robin nos lo escribió a nosotros, pero ahí se llevó a mis hermanas, se llevó a nuestros amigos en la universidad, a todos los estudiantes universitarios y todos los que ya se graduaron y que hicimos pensamientos de vivir lo mejor posible, pero pensamos en nosotros, nunca pensamos en los demás. Entonces él, yo le hablé a mi hermano mayor y le dije, mira, háblale a Robin porque aquí desaparece demasiado tiempo, está gastando demasiado tiempo, ¿qué estará haciendo? El miedo era que en esa época ya habían drogas, ya habían actividades que el gobierno estaba persiguiendo, entonces el temor era eso.
no tengas pena, mi hermano le habló y Robin, él cometió el grave error, le dijo, pues varias veces le dijo, mira, no vale la pena meterse, fíjate que tantos líderes que hay y tantos desaparecidos que hay, no vale la pena. Eso le dolió a Robin profundamente, pero no le contestó nada, pero nos dejó un poema. Y en ese poema nos está hablando a todos los que nos dedicamos a estudiar, a trabajar, pero pensamos en nosotros mismos nada más y nos olvidamos que hay más de 2 millones de guatemaltecos que no saben ni leer y escribir, mucho menos estudiar la primaria, mucho menos estudiar la secundaria, menos todavía ir a la universidad, como si ustedes han tenido la oportunidad, ¿verdad? Hemos tenido la oportunidad. Pues el poema dice literalmente así: la vale miles de veces, contestó. Que nada vale la pena. Qué tristeza me da oír eso de mi hermano. Que no me fanatice. ¿Fanatizarme de qué? Si no valiera la pena, ¿por qué tantas vidas se han cortado peleando por la justicia, el derecho, la igualdad? Hermano, que anduviste con gran gente como Obregón. ¿Por qué dices eso? ¿Acaso te pareció demasiado grande la pena para que vos eras? ¿Acaso por limpiarte las manos decís que no vale la pena? Qué triste, hermano, decir que nada vale la pena. Se te olvidó lo que sufrió el viejo y la viejita para que aprendieras a leer y a escribir, para que aprendieras tantas cosas. Pretender evitar casos así no vale la pena. Tampoco la valdrá pensar en tierras para tantos campesinos sin ellas, en niños en la escuela en vez de lustrar zapatos y vender periódicos, ancianos sin sacrificios, tantas cosas más. Para vos no vale la pena. Que no me fanatice. No defiendo mis ideas ni mis opiniones. Defiendo los derechos de tanta gente y los defiendo con celo, aunque cuesten mi vida, la que no alcanza el valor de tanta gente. Después de morir, quisiera volver a nacer para seguir defendiéndolos. Hermano, quizá leas esto después que yo haya muerto. Quizá nunca lo leas. No importa, no te hubiera aclarado mucho. Lo escribí con tristeza, sin mucho pensarlo, pero con sentimiento. Entonces, en ese poema es impresionante, de verdad que, digamos, asesinaron pues a las personas, pero su pensamiento jamás lo van a lograr. Los militares van a desaparecer seres que existieron en la tierra y que desaparecen lo peor que ha habido en la humanidad, los desastres que ha habido en la humanidad, lo más sucio y el más bajo nivel de vida que puede tener los seres. Entonces, y a ellos que desaparecieron, que los asesinaron, que esperaban desaparecerlos, jamás lo van a lograr. Aníbal Leonel Caballeros jamás va a desaparecer. Robin García no va a desaparecer. Y pues en la parte final de la canción que yo escribí de Robin, en la parte final yo tomé una copia, un pedacito escrito cuando fue el entierro en el cementerio. Los muchachos de secundaria lo dijeron a manera de despedida, digamos. Se llamaba lo que escribieron, y dice, y yo lo dejé escrito en esa canción. Dice, y hasta siempre Robin nos acompañará con su lucha de joven, con la belleza de su alma, con la nobleza y la justicia de sus ideas, con el coraje y la hombría de su actuar, y con todo el amor que sembró. Robin vigilará la organización que los obreros proletarios, los campesinos agrarios y los estudiantes progresistas vayamos efectuando, porque en esa surgirá también y principalmente la gallardía del joven revolucionario. Y eso ha de ser así, porque creemos en la resurrección de los héroes que, como tú,
Robin García y en este caso Aníbal Leonel no mueren, cierran los ojos y se quedan velando. Gracias. Muchas gracias, Julio. Son de verdad unas letras muy sentidas y son hermosas y como alguien decía por acá, Janet, es tarea reivindicar el legado de nuestros mártires. Pues nada, muchísimas gracias. Yo creo que el tiempo nos queda corto porque hemos hablado incluso un poco antes para conocernos y siempre nos va a faltar el tiempo, ¿verdad? Para conocernos, para poder reivindicar y para poder dar a conocer esta historia. Porque en los libros de ningún pensum académico de Guatemala va a salir esta historia. Y hay que utilizar este tipo de recursos como el Internet para dejar este legado, para reconocer esta memoria a través de quienes la vivieron y para dar a conocerla y reivindicar las luchas de miles de jóvenes, de campesinos, de mujeres que están representados en los mártires y en el caso de Robin y de Aníbal. Voy a leer un último fragmento que encontré que dice: no hablaré más de la muerte porque está reñida con la vida y yo estoy enamorado de la vida. Tampoco me pondré romántico, todo lo he hablado ya y solo quería despedirme. Así que, pues, nosotros estamos sumamente agradecidos con el tiempo, Julio, Carmen, pero no solo fue el tiempo de hoy, sino que fue el tiempo de la preparación para poder conversar. También con los problemas técnicos que tuvimos al inicio, pero bueno, no quiero hablar ya más, ustedes son los que despiden el programa y bueno, agradecerle de nuestra parte por su tiempo y bueno, ¿verdad? Ustedes están en la disposición y en la disponibilidad del tiempo para poder despedir este espacio, hablando de la memoria de Robin y de Aníbal. Pues como lo dije al principio, agradecerles a ustedes también por el espacio, por el tiempo, por abrir estos espacios, estos conversatorios para que podamos hablar sobre ellos, para que, como lo decía Julio, pues esto no muera, que siga vivo en la mente de cada uno de nosotros, de nuestras generaciones, porque ya yo ya soy una generación actual y que para mí, por ser la sobrina, llena mucho el conocer de mi tío, pero tal vez si yo no hubiese sido sobrina, ¿será que me hubiese interesado? ¿Será que me hubieran contado? Entonces es parte de la lucha que también como familia y familias unidas pues podemos hacer para que en Guatemala el nombre de ellos siga sonando. Quiero compartirles con ustedes una imagen que era el acto que yo les hablé al principio, en donde se logró, después de muchas batallas, de muchas conversaciones con Guatemala, el reconocimiento del perdón, y aquí está. Entonces, este es el acto público de reconocimiento de la responsabilidad del Estado de petición de perdón de Robin García y Aníbal Caballeros para las familias. Sabemos que esto es un paso muy grande que se dio gracias a la lucha que se hizo desde Estados Unidos también con mi tío Minor, todo lo que él tuvo que pasar, correos que tuvo que mandar, el tiempo que tuvo que invertir para lograr esto, para que las dos familias pues pudieran tener este acto y recordarlos a ellos como lo son, unos grandes héroes para nuestro país. Agradezco nuevamente su espacio. Un gusto también a don Julio de volverlo a ver, y sí, les pido mucho a mucha gente que está viendo este video, que lo va a ver después, que les hablemos a nuestras generaciones sobre lo que se vivía en Guatemala hace mucho tiempo, quiénes son esos personajes que vivieron en su lucha, que fueron calladas sus voces por no tener una libre expresión del pensamiento, y que ahora sí lo tenemos y que ahora sí lo podemos lograr. Muchísimas gracias por el espacio. Pues muchas gracias también. Yo muy agradecido por darnos esta participación.
y tener la oportunidad de platicarles directamente a la nueva juventud. Sigo pensando yo que cuántos Aníbal Leonel Caballeros, cuántos Robin García ya nacieron o están por nacer y que ya están trabajando. Y en todos los grupos sociales y organizados, el esfuerzo que están haciendo. La lucha es diferente, pero la lucha es la lucha, y la lucha hay que realizarla donde uno se encuentre. Y la esperanza de los pensamientos de Aníbal Leonel Caballero, de Robin García, era esa. No defiendan sus ideas ni sus opiniones, defiendan los derechos de tanta gente. Esa parte hay que mantenerla viva, latente. Y yo creo que la muchachada lo está haciendo. Yo los aprecio mucho, los quiero mucho. Ahí cuando llego a la universidad les digo, mis hermanitos, les digo a todos ustedes, porque los miro como estar viendo a Robin cuando los veo, a la muchachada de agronomía, les digo, mis hermanitos, si quieren aceptarlo, soy su hermano mayor de edad, no de conocimiento, pero sí su mayor de edad, su hermanito de mayor edad, y ellos son mis hermanitos, yo soy su hermano mayor. Así que un abrazo fraterno para todos, con mucho cariño. Los felicito por el trabajo que están haciendo, porque sí hay lucha que se está haciendo y hay que seguirla haciendo todos los días, y que las nuevas generaciones siguen entendiendo paso a paso los que los siguientes ya lo hicieron y no les permitieron vivir 20, 21, 22, 23 años tenía Oliverio Castañeda. Es la lucha que costó esos añitos, pero en fin, años de gran valor, pero de gran valor que tiene que valer siempre. Así que fraternos abrazos a ustedes, a toda la organización y a otras organizaciones hermanas que son todos los que hacen el desarrollo en Guatemala, y que en la universidad es un medio de más fácil hacerlo, ¿verdad? Sí. Y la lucha sigue, sigamos. Fraternos abrazos. Gracias nuevamente a ustedes, gracias a todas las personas que compartieron comentarios. Los voy a leer rapidito, por si se me va alguno. Ivonne Ramírez, Noemí Cantoral, Janet Jiménez, Elizabeth Zamora, Tere Cuellar Ramírez, Jessica Caballeros, Vanessa Roguanet de Castillo, Edgar Roberto Díaz, Sebastián Pedro, Elizabeth Zamora, Jorge Arriaga Rodríguez, Juan José Asensio, Ernesto Grijalva, Lourdes Carolina López, Lisette Wolke, Juan Roberto Díaz, y finalmente, bueno, y Janet Jiménez dice, gracias Julio, celebro tu vida en vida, fue un honor reunir a 3 familias de 3 de nuestros mártires en el conversatorio, homenaje a Rogelia Cruz, tuve el honor de conocerte junto a la familia Rogelia, de Robin y Oliverio Castañeda de León, saludos fraternos para la familia de Aníbal, y gracias a ustedes también por este espacio, a ustedes por el tiempo, y seguro vamos a poder platicar más despacio, a poder hacer algún otro momento compartido. Muchísimas gracias y feliz noche para todos. Feliz noche. Buenas noches, hasta luego y gracias. ¿Cómo se pagará? Ah, no, ya estoy solo yo, ¿verdad? Sí. Bueno, estuvo diferente a lo que yo pensaba, pero sí, por lo menos se pudo decir.